buenos días. Soy el alumno Luis Antonio Brito Orozco de la Escuela Educativa Instituto IMEI. Estudio la carrera de Derecho y voy en el séptimo cuatrimestre. Hoy tengo que hacer una pequeña exposición sobre el fraude, pero tenemos aquí atrás de ustedes a la servidora, maestra Adriana Orozco Medina. Nos dará una breve exposición y también nos ofrece una pequeña entrevista para poder reafirmar lo que nosotros estamos estudiando. Pues, hola, muy buenos días, licenciada. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, chicos. Eso me agrada. ¿Nos permite hacer una breve entrevista con usted? De acuerdo, comencemos. Ok. Para usted, ¿podrían explicarnos qué es el delito de fraude? El delito de fraude. Artículo 230 del Código Penal para la Ciudad de México. Una conducta que realiza un sujeto activo, aquel que por medio del engaño o aprovechándose de un error de otra persona obtenga un ilícito, obtenga algo indebido, un lucro. Ejemplo, aquel que va y solicita un servicio y no lo paga, aquel que vende algo que no le pertenezca, aquel que arriende algún inmueble que no le pertenezca, obtenga un lucro indebido. En sí estamos hablando de una persona que está engañando a otra y está obteniendo un lucro indebido. Ese es el delito de fraude. Podemos hablar de un delito de fraude genérico y un delito de fraude específico. Ok, maestra. Otra pregunta. Bueno, enfocándonos un poquito al área laboral. Supongamos que es un fraude de trabajador a empresa. ¿Cómo podríamos decirlo o cómo se lo podría preguntar? Bueno, permítame, le hago la pregunta. ¿Qué conducta se encuadra al trabajador de haber obtenido un dinero ilícito de su empresa? En el caso de un trabajador para con su empresa, tendríamos primero que observar qué puesto tenía ese trabajador. ¿Era el administrador? ¿Era el contador? ¿Qué calidad específica tenía ese trabajador? Independientemente de esto y en forma general, estamos hablando que si el trabajador obtuvo de una forma ilícita, engañando a su empresa, haciéndola caer en el error, estamos hablando de un fraude por parte del trabajador. Wow. Y bueno, y en caso de que la empresa haya encontrado todo, ¿y qué ocurre? ¿Qué debe hacer la empresa en contra de su trabajador? ¿Qué ocurre después de eso? ¿Qué La debe hacer la empresa empresa? obviamente tiene toda la oportunidad y el derecho para presentar su denuncia. La empresa no va a definir si fue un fraude o no fue un fraude. Obviamente la empresa se va a sentir agraviada, va a acudir ante el Ministerio Público, va a presentar su denuncia, va a hacerle mención al Ministerio Público de los hechos del trabajador, va a tener que acreditar que era su trabajador, va a tener que ofertar, no sé si en su momento, una pericial contable para poder demostrar que en su caso que su trabajador le engañó o lo hizo caer en algún error para obtener ese dinero. Una vez que se presenta la denuncia ante el Ministerio Público, obviamente el Ministerio Público va a realizar actos de investigación. Y en el caso de que de los actos de investigación que haya realizado el Ministerio Público, así como los datos de prueba que le haya ofertado la empresa, van a poder determinar si se encuentra dos situaciones. Una, que esté el ilícito cometido, es decir, que sí nos encontremos ante una situación de una conducta delictiva. Dos, la participación de esta persona, del trabajador. Eso es algo que de una u otra forma, de forma sine qua non, se tiene que acreditar, la probable participación de esta persona. Bueno, entonces, maestra, supongamos que ya pasó todo el rollo, que ya hicieron las investigaciones, el Ministerio Público ya hizo la investigación. ¿Qué prosigue de todo eso? En caso de que sí es culpable, hayan visto que sí participó. Bueno, en el caso de que sí tengamos acreditada la probable participación del trabajador y asimismo esté la conducta delictiva acreditada, Ministerio Público va a tener que judicializar esa carpeta. Una vez que haya judicializado esa carpeta, pues va a remitirla ante un juez de control. Este juez de control, de acuerdo al 307, 308, 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya sea que obsequie una orden de aprehensión, dependiendo lo que solicite el Ministerio Público, o simplemente lo hagan llamar a su audiencia de imputación.
porque no nos encontraríamos en una hipótesis de acuerdo al 146 del código antes mencionado, que no estamos ante una hipótesis de flagrancia. Todo va a depender mucho de cómo narre la empresa, pero sin embargo, en el caso de que el juez lo mande llamar y se haga una audiencia de imputación del hecho, en ese acto, la Ministerio Público junto con el asesor jurídico van a tener que imputar el hecho a esta persona. Esta persona va a tener el derecho de acudir con un abogado. Le hacen la imputación. En ese momento el imputado va a tener la oportunidad de declarar si es cierto o no es cierto. Si es que no antes ante sede ministerial, ya también lo mandaron llamar para que ofertara su declaración. Todo va a depender mucho de la empresa, cómo se maneje, así mismo con el Ministerio Público. Pero para en el caso que llegue a la audiencia de imputación y él se defienda, ahí mismo van a tener que ver las cuestiones de medidas cautelares que también que te tienen que determinar. En este caso va a tener mucho que ver la cantidad que haya sustraído ese trabajador. Va de acuerdo a las cantidades la penalidad que se le pueden imponer. Una vez vista esta situación, el juez le va a preguntar al imputado si quiere que le resuelva su situación jurídica de acuerdo a 72 horas que marcan, o en su caso quiere una prórroga para que pueda ofertar datos de prueba y ahí mismo se desahogue. Una vez que se determine que él quiera que le resuelvan en ese momento, se va a resolver en ese momento su situación jurídica, o puede solicitar la prórroga, y una vez que se haya solicitado la prórroga, señalarán fecha para una audiencia de vinculación a proceso. Vista esta situación, ya tenemos ahí para determinar una investigación complementaria para que tenga oportunidad también de defensa y de ejercer actos de investigación también el imputado. Bueno, otra pregunta, la última pregunta, maestra. Aquí en este asunto o este delito, ¿puede existir la pena alternativa? Bueno, regresando, maestra, una preguntota, bueno, corrigiendo la pregunta anterior, sería, ¿hay un procedimiento abreviado para este tipo de delitos? En este caso, sí, pero hay un requisito muy importante. Uh-huh. 1. Es una facultad del Ministerio Público solicitarlo. 2. En el caso que quisieran un procedimiento abreviado, el imputado se va a tener que declarar culpable. Va a decir, sí lo cometí, lo reconozco, pero bueno, toman en consideración su confesión en este momento y que se quiere someter a un procedimiento abreviado. Y le van a tener que disminuir la pena y él va a tener que pagar o reponer y hacer la reparación del daño. Ok, entonces eso sería por último, esto sería lo último, maestra. Muchas gracias por su tiempo y se le agradece por esta breve entrevista. Se le agradece, ante todo, cuídese mucho y tenga muchos trabajo. Bonita tarde.